se seca su bebida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. La tarea aún nos queda, anunciar a pueblo gente que Jesús está volviendo. Vemos aquí Apocalipsis 13, comenzando en el versículo 1. Vamos a leer del 1 al 4. Y yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Aquí está Juan mirando el surgimiento, sí, del Imperio Romano, pero lo ve surgir de otra manera, porque en la época de Juan ya el Imperio Romano tenía años que había surgido, porque lo vio Daniel surgir. Entonces, ¿por qué Juan lo ve que surge de nuevo? Vamos a ver, sigue diciendo. Y sobre sus cuernos 10 diademas. Tenía 7 cabezas, 10 cuernos, dando a entender que era el Imperio Romano. Pero sobre sus cuernos tenía 10 diademas, o sea, esos cuernos tenían corona, eran reyes. Y sobre las cabezas de ellos, nombre de blasfemia, hermano, un nombre de blasfemia, que era Juan 10:33. Blasfemia dice, porque tú, siendo hombres, te haces Dios. Lucas 5:21. Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados sino Dios? O sea, Juan ve al Imperio Romano de una manera diferente, por eso lo presenta. Oye, porque ve que el Imperio Romano surge como si fuera Dios, perdonando pecado y haciéndose pasar por Dios. Es extraño para Juan porque el Imperio Romano era pagano. No tenía nada que ver con Dios. Entonces Juan se asombra al verlo a él, reconociendo que hay pecados, pero queriéndolo perdonar él. O sea, el Imperio Romano poniéndose en lugar de Dios. Queriendo hacer la obra que Dios hace, pero haciéndose pasar por Dios. Sigue diciendo. Y la bestia que vi, o sea, al imperio que él vio, al rey que él vio, era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Era algo extraño. Un leopardo no puede tener los pies de oso, pero tampoco puede tener la boca de león. Quiere decir que ni era leopardo, ni realmente era el oso, pero tampoco era el león. Pero sigue diciendo, y el dragón le dio su poder. Tenía un poder ese leopardo, pero se lo dio el dragón. ¿Quién es el dragón? Apocalipsis 12:9 dice que el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. O sea, el diablo a esa bestia le dio su poder. ¿Qué poder tiene el diablo? El poder de engañar, el poder de hacer milagros, el poder de gobernar, el rey de este mundo, aunque fue derrocado por Cristo. Y su trono, también le dio un trono, o sea, lo hizo rey. Pero qué cosa más extraña, ¿cómo va a ser que vemos una bestia que quiere adoración, dice ser cristiana, pero es un rey? Es extraño para el apóstol Juan porque los reyes en esa época perseguían al pueblo de Dios. Pero este rey se hace pasar por Dios. Y también el diablo le dio grande potestad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada. Se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón. O sea, el diablo logró a través de esa bestia que a él lo adoraran.
¿Qué era lo que buscaba el diablo con todo lo que le dio, con todo el poder que le dio a la Iglesia Católica? Que adoraran al diablo, hermano. ¿Por qué? Porque cuando se liga las verdades de la Biblia con exigencias paganas, con tradiciones de hombre, al que realmente se le adora no es a Dios, sino al diablo. No es por otra cosa, fue por eso, porque al ligar costumbres cristianas con costumbres paganas, ¿cuáles? El primer mandamiento de la ley de Dios dice, no tendrá dioses ajenos delante de mí, pero dentro de la Iglesia Católica se adoran muchos dioses. Bueno, este culto de hoy es penalizado por la nueva ley que hay allá en Estados Unidos que puso Donald Trump, que ninguna persona debe hablar en contra de ninguna religión cristiana. Debemos entender que la religión cristiana también es parte de la religión católica, porque ellos profesan el cristianismo. Pero cuando estamos diciendo un escrito está, el escrito estaba por encima de cualquier ley, porque dice el Señor, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Seguimos leyendo. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad, y vio una de sus cabezas como herida de muerte. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, adoraron al dragón que había dado la autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién podrá lidiar con ella? Aquí se hace una pregunta. ¿Quién es semejante a la bestia? ¿Quién podrá con él? ¿Será que más tarde iba a venir otro poder semejante a esa bestia? Porque Juan hace la pregunta, ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién podrá luchar con ella, amado hermano? ¿Quién hoy, o tal vez si no es desde hoy, pero desde muy pronto, se va a parecer a esa bestia, a ese leopardo? Hay una pregunta ahí, ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién podrá lidiar con ella? Amados hermanos, vimos que a esa bestia le dieron una herida mortal. No fue cualquier cosita. La hirieron, mire, de gravedad, la hirieron de muerte, aunque después se iba a recuperar, pero quiere decir que si le dieron una herida de muerte, iba a durar un tiempo sin poder llevar a cabo su obra. Primero tenemos que entender qué obra estaba haciendo ella. Bueno, la bestia que nosotros vimos, ese leopardo, era algo engañoso. Pues tú lo veías a un leopardo, pero los pies no eran de leopardo, eran de oso. Pero la boca era una boca de león, era una figura extraña. Y dice Juan, ¿quién es semejante a la bestia? Y hace una pregunta. Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis capítulo 13, quiere decir ese mismo capítulo, ahora en el versículo 11, para ver si encontramos a alguien que sea semejante a esa bestia. Dice aquí, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. ¡Wow! ¡Tremendo! Vamos a seguir leyendo para ver qué más dice. Amados hermanos, vemos aquí una bestia con 2 cuernos, semejante a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Bueno, esa bestia se está pareciendo mucho al imperio que vimos, porque vemos un imperio que, para que supiéramos que es Roma, se lo presenta con las 7 cabezas y los 10 cuernos, que lo presenta el libro de Daniel al imperio romano. Pero lo vemos aquí con una apariencia de un leopardo, pero que no es un leopardo, porque los pies lo tiene de oso y la boca de león. Pero aquí vemos entonces algo parecido a ella.
vemos una bestia que subía de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. ¿El cordero quién es? Según la lectura bíblica. Juan 1:29. El siguiente día, ¿vio Juan a quién? Juan 1:29. Juan ve a Jesús que viene hacia él y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero, ¿qué pasa? Vemos aquí una bestia que tiene 2 cuernos, como lo de Cristo, que Cristo simbolizaba quitar los pecados del mundo. Pero hablaba como el dragón, como el diablo. ¿Quién trajo el pecado al mundo? El diablo. Quiere decir que es una bestia que va a contradecir todo lo que ella dice ser. Va a empezar de una manera, pero va a cambiar. Eso fue lo que le pasó al Imperio Romano. El Imperio Romano surge como un imperio pagano, no se mete con religión porque es pagano, no le importa religión porque es pagano, y el paganismo es una religión, pero nada tiene que ver con el cristianismo, pero después se le ocurre cambiar, y cuando supuestamente cambia, al final que pide adoración, están adorando al diablo. Entonces esta bestia dice que va a hablar como un dragón. Va a tener los cuernitos de Cristo, pero cuando hable, las leyes que va a empezar a tirar son las leyes que vienen inspiradas por el mismo diablo. Va a ser la obra de Satanás. Entonces, vamos a ver quién es esa bestia semejante. Amén. Amén. Entonces, esa bestia es los Estados Unidos, según lo interpretó la profeta del Señor, Elena de White, y los pioneros, Elena de White, norteamericana, y los pioneros norteamericanos, según ellos lo interpretaron, y según la Biblia, nosotros le creemos a ellos, y hemos entendido que esa bestia de 2 cuernos es los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué lo presenta así? Por el cambio que va a dar. Por el cambio que va a dar. Un cambio igual como dio el Imperio Romano. Pero no es para lo mejor, es que va a hablar como el diablo. Amados hermanos, lo primero que Dios hizo fue que le quitó el poder a la Iglesia Católica, porque si no se lo quita, los Estados Unidos no hubiera podido surgir. No hubiera podido surgir, amados. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano, a través de la Iglesia Católica, donde quiera que surgía la reforma, era eliminada. Ese país era intervenido y era eliminada la reforma y detenida. Pero ¿qué pasa? Dios utiliza a Francia a través del emperador Napoleón Bonaparte. Y ese emperador envía al general Berthier y lo envía a Roma. Vaya ya al Vaticano, métame ese hombre preso, quítele su poder. De esa manera la Iglesia Católica perdió el poder. Cuando pierde ese poder, entonces la reforma comienza a surgir de nuevo. Porque los cristianos, para reunirse y adorar a Dios de la manera correcta, guardando la santa ley de Dios, tenía que ser escondido. Pero ya que una vez se le quita el poder a la Iglesia Católica, que ya ella no puede perseguir, ya ella no puede matar a nadie por asuntos religiosos, entonces el cristianismo comienza a surgir. El cristianismo estaba apagado, pero comienza a surgir. Y surge precisamente allí, en América, la tierra de la libertad. Pero allí iba a ocurrir algo. Vamos a hacer un poquito de historia breve para que veamos cómo surgió los Estados Unidos, para que podamos ver cuáles son los cambios que ya está dando actualmente.
Abrimos el conflicto de los siglos en el capítulo 17, que se titula América, Tierra de Libertad. Dice aquí, este libro fue escrito por la profeta del Señor, una profeta norteamericana, Ellen G. White, que nosotros, los adventistas del séptimo día, la tenemos a ella por profeta de Dios. Creemos que sí, que Dios la inspiró y que los libros que ella escribió son libros sagrados, inspirados por Dios. Vamos a leer entonces en el conflicto de los siglos, en el capítulo 17, América, Tierra de Libertad. Dice ella, no obstante haber renunciado al romanismo, los reformadores ingleses conservaron muchas de sus formas. De manera que aunque habían rechazado la autoridad y el credo de Roma, no poca de sus costumbres y ceremonias se incorporaron en el ritual de la iglesia anglicana. Se aseveraba que estas cosas no eran asuntos de conciencia, que por más que no estaban ordenadas en las Santas Escrituras, por lo mismo no eran necesarias, pero sin embargo, como tampoco estaban prohibidas, no eran intrínsecamente malas. Por la observancia de esas prácticas, se hacía menos notable la diferencia que separaba de Roma a las iglesias reformadas y se procuraba a la vez promover con más esperanza de éxito la aceptación del protestantismo entre los romanistas. ¿Qué ellos decían? Bueno, nosotros tenemos cosas, costumbres que hace la iglesia romana de la que nos separamos, decían los anglicanos. La iglesia anglicana se había separado de la iglesia católica. Y la gente decía, pero ustedes tienen muchísimas costumbres que son igualitas que los católicos. Yo decía, lo que pasa es que tenemos esas costumbres porque aunque la Biblia no dice que lo hagamos, tampoco lo prohíbe. Y como ella no lo prohíbe, pues entonces no es malo. Y nosotros lo hacemos para que de esa manera los católicos puedan aceptar más fácil nuestra religión. Oh, ¿estaba bien eso? No. Eso no estaba bien. Ese fue un error, primer error que comenzaron a hacer los reformadores. ¿Qué significaba reformadores? Fueron los que miraron que las doctrinas de la Iglesia Católica no estaban todas de acuerdo a la Biblia y se separaron, pero hicieron ellos lo mismo. También estaban exigiendo cosas que no estaban ordenadas en la Biblia. Pero dicen ellos, bueno, como la Biblia no dice que es malo, la podemos hacer. Y así estamos más cerca de Roma. Así los romanos les es más fácil aceptar el evangelio que nosotros tenemos. Entonces dice así, muchos deseaban ardientemente volver a la pureza y sencillez que caracterizaban la iglesia primitiva. Consideraban muchas de las costumbres arraigadas en la iglesia anglicana como monumento de idolatría y no podían en conciencia unirse a dicha iglesia en su culto. ¿Ves? Estaban ahí los cristianos, pero ellos decían, nosotros no podemos ir al culto que está haciendo la iglesia. Porque la iglesia anglicana ya nos separamos de Roma, nos separamos de la iglesia católica, pero ellos están haciendo también culto de idolatría. La iglesia anglicana seguía con idolatría, adoraba a María, no adoraba al Papa y decía, no, el Papa es la bestia, pero tenía a María. A la Virgen María. Entonces los cristianos, ¿qué hicieron? Se separaron de la iglesia anglicana. Vamos a ver entonces qué hizo la iglesia anglicana. Dice aquí, empero habían otros que no pensaban así. El mero hecho de que semejantes prácticas tendían a colmar la cima existente en Roma y la Reforma era para ello argumento terminante contra la conservación de la misma. Las consideraban como símbolo de esclavitud, de que habían sido libertados y a la cual no tenían ganas de volver.
decían que en su palabra, en la palabra de Dios, tiene establecida regla para su culto y que los hombres no tienen derecho para quitarle ni añadirle a otra. El comienzo de la gran apostasía consistió precisamente en que se quiso cumplir la autoridad de Dios con la de la iglesia. Roma empezó por ordenar cosas que Dios no había prohibido y acabó por prohibir cosas que Dios había ordenado explícitamente. Y ellos decían, no, no, la iglesia anglicana está mal. Y ahí surgieron las iglesias protestantes, llámense evangélicas. Por eso las iglesias evangélicas hasta el día de hoy no adoran a la Virgen María. No la adoran, porque las iglesias protestantes, evangélicas, llámese metodista, bautista, se separaron de la iglesia anglicana por la adoración a María y a los santos. Ellos dijeron, no señor, pero no hay papa, no podemos adorar al papa, pero tampoco podemos adorar a los santos, porque Dios también lo prohíbe. Pero qué, y ellos decían, mire, el problema de la iglesia primitiva fue que comenzó ordenando que se cumplieran cosas que la Biblia no pedía y terminó prohibiendo cosas que la Biblia decía que había que hacerse. Así que ustedes, los anglicanos, decían los cristianos evangélicos, van a terminar igual. Y esa fue la reforma evangélica. ¿Qué otra cosa hacía la iglesia anglicana? La iglesia anglicana, vamos a leerlo para que nadie piense que estamos opinando de la mente. Dice, la asistencia a la iglesia anglicana, a los cultos, era requerida por la ley y no podían celebrarse sin una licencia, asamblea religiosa de otra naturaleza. Si lo hacían, se le daba prisión, destierro o muerte. El culto, los únicos que tenían derecho a celebrarlo era la iglesia anglicana. Y el que decía ser cristiano y quería hacer otro tipo de culto, la iglesia anglicana lo perseguía, lo metía preso y al final hasta lo mataban. Entonces los cristianos dijeron, pues ustedes están igualitos que la iglesia católica, porque eso fue lo que pasó en la Edad Media. Pero la iglesia anglicana no estaba haciendo eso en la Edad Media. Estaba haciendo eso después, precisamente después de haberse separado de Roma. Entonces, los reformadores de las iglesias evangélicas dijeron, no, señor, vamos a celebrar nuestro culto aparte. Entonces, ahí fue que comenzó la gran persecución a los evangélicos, a estos que se llaman protestantes. Se los persiguió, la iglesia los persiguió. ¿Por qué? Porque comenzó primero, ¿a qué? ¿Cuál fue el error? Comenzó al Papa. No, la iglesia anglicana no adoraba al Papa, adoraba a la Virgen María y a los santos. Y comenzó a celebrar cosas que Dios no pedía y terminó, igual que la iglesia católica, prohibiendo que se celebraran cosas que Dios había ordenado. Entonces, vamos a ver qué hicieron los evangélicos, los llamados bautistas, metodistas. ¿Qué hicieron este tipo de cristianos? Porque estaban siendo perseguidos por la iglesia anglicana. Vamos a ver qué hicieron ellos. Hermano, el que quería celebrar un culto fuera de la iglesia anglicana, que no fuera con las leyes de la iglesia anglicana, de esa falsa adoración, era perseguido. Entonces, vamos a ver qué pasó. A principios del siglo VII, el monarca que acababa de subir al trono de Inglaterra declaró que estaba resuelto a hacer que los puritanos se conformaran o de lo contrario fuesen expulsados del país o tratados todavía peor. Sigue diciendo, acechados, perseguidos, apresados, no esperaban mejores días para lo porvenir y muchos se convencieron de que para los que deseaban servir a Dios según el dictado de su conciencia, Inglaterra había dejado de ser lugar
habitable. Amados hermanos, ellos dijeron, en sus reuniones que ellos hacían ahí, ellos como cristianos dijeron, bueno hermano, tenemos que hacer un plan. Tenemos que hacer un plan porque ya en Inglaterra no podemos seguir viviendo porque no hay manera aquí de que podamos celebrar un culto libre a Dios, porque nos persiguen, nos matan, nos meten presos, hacen de todo. La iglesia anglicana que decía que era una iglesia reformada, que se salió de la iglesia católica porque la iglesia católica hacía eso, ahora ella está haciendo lo mismo. Entonces, amados hermanos, ellos hicieron un plan. Bueno, decidieron, ya en Inglaterra no vamos a poder seguir viviendo. Dice aquí, algunos decidieron refugiarse en Holanda. A fin de lograrlo, tuvieron que sufrir pérdidas, cárceles y 1000 dificultades. Frustrábanse sus planes y eran entregados en manos de sus enemigos. Pero al fin triunfó su firme perseverancia y encontraron refugio en las playas hospitalarias de la República Holandesa. Amados hermanos, ellos eran traicionados porque cuando se daban cuenta que un grupito ya estaba listo para fugarse, para irse de Inglaterra, oiga, ya de Inglaterra no podían salir los cristianos. No podían salir. Cuando querían salir, lo agarraban preso. Y algunos hasta lo mataban. Pero al fin lograron escaparse y se fueron a Holanda. Esta cita está muy buena. Para esos hermanos que dicen, donde quiera igual, como está la ciencia, como están los drones. No, mentira. Dios siempre tendrá un lugar donde la persecución no estará tan fuerte. El pueblo lo que tiene que ir mirando dónde y ir tomando decisiones. Oiga, y ir tomando decisiones. Dice que ellos sufrieron pérdida. Claro, hermano, porque ya esa gente estaban establecidos ahí en Inglaterra, tenían sus casas, tenían sus tierras, tenían sus bienes. Y si ellos se iban a escapar de ahí, ¿usted cree que ellos iban a poder llevar algo? Era dejando todo, hermano, porque era a fugarse. Entonces, esos cristianos que nosotros tenemos que entender, esos evangélicos que en una época eran fieles, querían servir a Dios fielmente, tuvieron que fugarse de Inglaterra. Y Dios los ayudó y dice que llegaron a Holanda. Pero vamos a ver, con el paso del tiempo, cómo le fue a ellos como cristianos en Holanda. Vamos a ver cómo le fue en Holanda. Holanda era una república, quiere decir, allí no había persecución porque no había un rey. Dice que ellos en su fuga habían tenido que abandonar sus casas, sus bienes y sus medios de subsistencia, o sea, su trabajo, su negocio. Eran forasteros en tierra extraña, entre gente de costumbres y lengua diferente de la de ellos. Se vieron obligados a ocuparse en trabajo desconocido hasta entonces para ellos. A fin de ganarse el pan de cada día, hombres de mediana edad que se habían ocupado durante toda su vida en labrar la tierra, tuvieron la necesidad de aprender oficios mecánicos, pero se acomodaron animosamente a la situación y no perdieron tiempo en quejarse, porque ellos le daban las gracias a Dios por las bendiciones que le concedía y se regocijaban de tener comunión espiritual sin que le molestara. Eso era lo que yo andaba buscando. Hermano, el mundo de antes no es como es ahora. No había libertad para hacer culto sin que a usted lo molestaran. No había un pedacito de tierra en Inglaterra donde ellos pudieron quedarse. Tuvieron que salir de Inglaterra y se fueron a Holanda. Hoy yo escucho hermanos que dicen, ay, tenemos que quedarnos en Estados Unidos porque ahí es que conocemos y allá hay campo. Está bien, está bien. Esto es un ejemplo. ¿Cómo se puso Inglaterra? Pero en Inglaterra no había campo. Claro que en Inglaterra había campo, pero no había lugar porque a cada campo que iban eran perseguidos. Pero sin embargo en Holanda encontraron un refugio. Y el asunto de ellos no era económico, a ellos no les importaba. Dice que tenían que hablar otro idioma porque no era su idioma. Tenían que acomodarse a otra costumbre porque era diferente, pero a ellos no les importaba porque allí ellos podían hacer un culto a Dios.
El alma a Dios entrega, silencio y atención. Si al Santo Dios lamento, queremos elevar. Silencio reverente, habremos de guardar. Mil coros celestiales a Dios cantando están. Con ellos los mortales sus voces unirán. Alcemos pues el alma en santa devoción, gozando en dulce calma de Dios la comunión. Amante Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos, te damos las gracias por tu misericordia y por tu amor. Gracias por haber dejado esta historia escrita para que nosotros hoy sepamos cuál es nuestro deber, qué debemos hacer, qué tú hiciste por tu pueblo en el pasado y qué tú vas a hacer con nosotros ahora, qué vas a hacer con nosotros en el futuro. Ayúdanos a estar prevenidos como estuvieron ellos y ayúdanos a tener en cuenta que si donde estamos el culto a ti no lo podemos hacer como a ti te agrada, que debemos movernos de esos lugares. Prepara tu pueblo, Señor. Danos tu sello, danos tu perdón, danos una reforma en nuestras vidas de una manera individual. Tú sabes qué cosa necesita cada uno de tus hijos cambiar. Haz una reforma en nosotros individual y también colectiva en tu pueblo. En el nombre santo y bendito de Jesús, te pedimos el perdón de nuestros pecados. Amén. Amado, vamos a continuar terminando el tema que estábamos tratando en la escuela sabática acerca de la historia de nuestros antepasados reformadores. Recuérdate que ya ellos están establecidos en Holanda. Vamos a ver qué sigue diciendo, porque estamos contando una historia, leyéndola aquí en el conflicto de los siglos, el capítulo 17. Sigue diciendo, aunque ellos vivían en el destierro y en medio de contratiempo, crecía su amor y su fe, confiaban en las promesas del Señor, el cual no los olvidó en el tiempo de la prueba. Sus ángeles estaban a su lado para animarlo y sostenerlo. Y cuando les pareció ver la mano de Dios señalándoles hasta más allá del mar, una tierra en donde podrían fundar un estado y dejar a sus hijos el precioso legado de la libertad religiosa, avanzaron sin miedo por el camino que la providencia les indicaba. Dios había permitido que viniesen pruebas sobre su pueblo con el fin de habilitarlo para la realización de los planes misericordiosos que Él tenía preparado para ellos. La iglesia había sido humillada para ser después ensalzada. Dios iba a manifestar su poder en ella e iba a dar al mundo otra prueba de que Él no abandona nunca a los que confían en Él. Él había predominado sobre los acontecimientos para conseguir que la ira de Satanás y la conspiración de los malvados redundase para su gloria y llevaran a su pueblo a un lugar seguro. La persecución y el destierro abrieron el camino de la libertad. ¿Están oyendo? Todo lo que pasó con la iglesia allá en Inglaterra, que tuvieron que irse para Holanda, fue porque Dios tenía un plan de hacer de los cristianos un lugar para ellos, donde los cristianos pudieran tener un país
para ellos, donde los que gobernaran fueran ellos, donde ellos pusieran a Dios en alto, donde ellos tuvieran libertad religiosa. Hermano, eso nunca puede y debe olvidársenos a nosotros. Fue para que ellos tuvieran libertad religiosa. Sigue diciendo, en cuanto se vieron obligados a separarse de la iglesia anglicana, los puritanos se unieron en solemne pacto como pueblo libre del Señor. ¿Recuerdan por qué se separaron de la iglesia anglicana? ¿Por qué se separaron de la iglesia anglicana ellos, José? Que quieren ser libres. Sí, ellos querían ser libres, pero ¿qué estaba pasando en la iglesia anglicana? Porque ahí ellos estaban adorando a María. Exactamente, ellos estaban adorando a María, estaban haciendo cosas que la Biblia prohibía. Comenzaron primero haciendo cositas que la Biblia no decía si eran malas o si no, que la Biblia no las mencionaba. Pero luego terminaron prohibiendo cosas que Dios había establecido que se hicieran. Dios decía, no tendrá Dios ajeno delante de mí. Dios dice que hay que tener libertad para servirle y ya ellos obligaban a la gente a ir a la iglesia. Y que el que quería hacer un culto que no fuera con ellos, para ellos estaba mal. Y no podía, eran perseguidos, eran muertos. Entonces ya ellos separados, se vieron obligados a separarse de esa iglesia, pero ellos hicieron un pacto de andar juntos en todos sus caminos que les había hecho conocer el Señor, o en los que Él le notificase. En esto se manifiesta el verdadero espíritu de la reforma, el principio esencial del protestantismo. Con este fin partieron los peregrinos de Holanda en busca de un hogar en el Nuevo Mundo. Juan Robinson, su pastor, a quien la providencia impidió que le acompañase, díjoles en su discurso de despedida: hermanos, dentro de muy poco tiempo vamos a separarnos. Y solo el Señor sabe si viviré para volver a ver vuestros rostros. Pero sea cual fuere lo que el Señor disponga, yo os encomiendo a Él y os exhorto ante Dios y sus santos ángeles a que no me sigáis más allá de lo que yo he seguido a Cristo. Mano, por mi parte, dijo él, no puedo deplorarlo bastante, la tristeza en la condición de la iglesia ortodoxa, que han llegado a un punto final en su religión, porque esa iglesia ortodoxa, esa iglesia anglicana, ya no andaban conforme a lo que Dios decía. Y ese puñito tuvo que irse solo. Y ahora llegó el momento en que ellos se iban a ir en un barco. Y como ellos habían decidido ya que se iban a ir en ese barco a buscar esa tierra lejana, entonces el pastor le hizo esa despedida, que siempre tuvieran pendiente. Le dijo, recuérdense por qué nos separamos de la iglesia anglicana y de la iglesia ortodoxa. Hermano, es una lección para nosotros hoy. Es una lección para que nosotros hoy podemos estar en una iglesia grande, llámese como se llame, pero tan pronto como usted ve que ahí ya no se está adorando a Dios como es, entonces usted tiene que decidir hacer su culto para servir a Jehová. No es porque usted se crea que mejor. ¿Cómo le decían a ellos? Puritano. Quiere decir, era de burla. Ah, ustedes se creen santos. Sí, pura. Ustedes se creen puros. Ustedes se creen que ustedes nada más son los cristianos. No. Allí se estaba adorando a Dios de una manera extraña, como no era. Y ellos decidieron. Ellos se separaron, hermano. La historia, hermano, se volverá a repetir. Por no decir que se está repitiendo. Sigue diciendo, el deseo de tener libertad de conciencia fue lo que dio valor a los peregrinos. ¿El deseo de qué? De tener libertad de conciencia fue lo que dio valor a los peregrinos para exponerse a los peligros de un viaje a través del mar, para soportar las privaciones y riesgo de las soledades selváticas. Ellos se iban, era para una selva. Mano,
Cuando esos peregrinos se arriesgaron a montarse en ese barco, en ese Mayflower, esos otros 2 barcos, fue para ellos irse a una selva. Estados Unidos en esa época era una selva y lo único que vivían eran los indios. Eso era una selva. Y ellos decidieron irse a vivir para esa selva, dejaron esas grandes ciudades y se fueron para esa selva. Dice así: los peligros de un viaje a través del mar para soportar las privaciones y riesgo de las soledades selváticas y con la ayuda de Dios echar los cimientos de una gran nación en las playas de América. Y sin embargo, aunque eran honrados y temerosos de Dios, los peregrinos no comprendieron el gran principio de la libertad religiosa y aquella libertad por cuya consecución se impusieran tanto sacrificio. Hermanos, hoy muchos hermanos no se van al campo. Porque, hermano, para tú irte al campo, el campo es una selva. Lo primero que la gente quiere es una finca linda y llena de todo. No, hermano, esa finca linda la tienes que hacer tú. Tú tienes que irte a tu selva y comenzar a limpiar esa selva, a ponerla bonita, allí hacer tu casita, hacer tu conuco, y luego tú eres el que le da forma a esa selva. Hermano, dice que a ellos no le importó porque allí iban a tener libertad. Amados hermanos, tú sabes lo bueno que es tú levantarte en el campo, en la montaña, un sábado temprano para tú hacer tu culto a Jehová, debajo de un árbol o en una casetica, como Dios te ayude, como tú puedas. Pero hacerlo para la gloria de Dios. Eso es importante, eso es vida espiritual. Y eso, peregrino, fue para allá. No fue para un país como lo que hoy Estados Unidos, no, eso se fue descomponiendo con el tiempo. Vamos a ver cómo entonces se establecieron esos cristianos allá en Estados Unidos. Cuenta la historia. Dice: después de varios meses de vida errante, llegó al fin a la orilla de la bahía de Nagahern, donde echó los cimientos del primer estado de los tiempos modernos, que reconoció en el pleno sentido de la palabra los derechos de la libertad religiosa. El principio fundamental de la colonia de Rogelio Williams, así se llamó, el primero que llegó a la bahía donde se comenzó a fundar la colonia de los Estados Unidos, se llamó Rogelio Williams, era que cada hombre debía tener libertad para adorar a Dios según el dictado de su propia conciencia. Ese fue el cimiento que se sembró cuando comenzó a fundarse la primera colonia ahí en los Estados Unidos. Bueno, el estandarte es que cada hombre va a servir a Dios de acuerdo a los dictados de su conciencia. No es que si yo guardo el sábado, yo voy a obligar a todo el mundo a guardar el sábado. No. No es que si lo que yo guardo el domingo, yo voy a adorar. No. Era que hubiera libertad de conciencia para que usted pudiera adorar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque donde hay libertad de conciencia, usted estudia la Biblia. Entonces usted puede ver qué es lo que la Biblia dice. Pero cuando la gente te está obligando, la gente le coge odio a ese que lo está obligando y no quiere hacer la cosa y no le importa si la Biblia lo pide o no. Simplemente cuando te están obligando, y es que es obligado, y que ya se nace un odio. Por eso Dios, obrando en el corazón de Rogelio Williams, le dijo así, lo inspiró para que fuera Estados Unidos fundada con esa libertad. Dice: en el antiguo documento que nuestros antepasados expidieron como carta de derecho, la Declaración de Independencia, declaraban lo siguiente: sostenemos, oiga lo que dice la Carta de Independencia de los Estados Unidos, dice: sostenemos como evidencias estas verdades, a saber, que todos los hombres han sido creados iguales, que han sido investidos por su creador con ciertos derechos
inalienable, que entre esto están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Y la Constitución garantiza en los términos más explícitos la inviolabilidad de la conciencia. No se exigirá examen alguno religioso como calificación para obtener un puesto público de confianza en los Estados Unidos. El Congreso no dictará leyes para establecer una religión ni para estorbar el libre ejercicio de ella. Los que formularon la Constitución reconocieron el principio eterno de que la relación del hombre con Dios se hallaba por sobre toda legislación humana y que los derechos de la conciencia son inalienables. No se necesitaban argumentos para establecer esta verdad, pues la sentimos en nuestro mismo corazón. Amado hermano, ese es el cimiento de los Estados Unidos. Decidieron hacer un país con plena libertad religiosa. Usted podía adorar a Dios de acuerdo a los dictados de su conciencia. O sea, no iba a haber un papa que te dijera a ti cómo tú ibas a adorar. Y en el estado no iba a haber un rey que gobernara por decreto. ¿Sabes qué? El rey gobierna por decreto. Una orden ejecutiva, otra orden ejecutiva, otra orden ejecutiva, Tú haces esto, se prohíbe aquello, se hace esto, se llama, como así gobiernan los reyes. Pero allí se iba a gobernar, que era el pueblo que iba a pedir qué hacer. Y se iba a hacer lo que el pueblo pidiera. Vamos ahora a profecía cumplida en tiempo real. Abre tu Biblia en Apocalipsis capítulo 11. Leamos Apocalipsis capítulo 12 y capítulo 13. Recuérdate que la Biblia en Apocalipsis 13 menciona 2 veces la palabra tierra. La primera tierra, que es por 1260 años, es los que huyeron en Europa de la persecución que sufrieron. Y era durante 1260 años, por lo tanto no es Estados Unidos. Pero aquí, en el versículo 11, vemos que la Biblia vuelve a mencionar la tierra. Significa que otro lugar también sería una tierra, quiere decir un lugar deshabitado, una selva, donde iba a tener también reposo el pueblo de Dios que era perseguido. Entonces, Estados Unidos es el país donde el pueblo de Dios que era perseguido por la iglesia anglicana, porque no podía hacer el culto de acuerdo a la dictado de su conciencia, sino que tenía que ser obligado, como dijera la iglesia anglicana, de una forma idólatra. En ese país de Estados Unidos se fundó la colonia de Rogelio Williams con libertad religiosa. Entonces, en ese país de los Estados Unidos, allí también se le llama tierra. Por eso, porque también el pueblo de Dios encontró libertad, pero no por un tiempo determinado, como en la tierra de antes del versículo 11, sino simplemente tierra. Pero vamos a ver, siendo que esa bestia que surgía de la tierra tenía los cuernos como los de un cordero, pero iba a hablar como un dragón. Vamos a ver qué era lo que iba a hacer. Dice, y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hacia la tierra y a los moradores de ella adorar a la primera bestia, cuya llaga de muerte fue curada. Cuando la primera bestia procuró adoración, ¿a quién adoraron realmente? Al diablo. Dice que adoraron al dragón. Entonces, cuando esta segunda bestia ejerza el poder para que se adore a la primera bestia, en vez de adorar a la primera bestia, van a adorar realmente al diablo. El 13. Y hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dada a hacer. Amados hermanos, ese es el centro del culto de ahora. Olvida, el culto salió largo,
pero era que tenía que ser largo, porque ahora vamos a explicar ese pedacito de la Biblia. Y engaña a los moradores de la tierra. ¿Cuáles son los moradores de esa tierra? A los estadounidenses. Engaña a los estadounidenses, que son los moradores de la segunda tierra, ¿verdad? De esa tierra de ahí, de Apocalipsis, capítulo ya del 11, 13-11, y lo engaña. ¿Qué está pasando ahora? Eso es profecía que se está dando ahora mismo en tiempo real. Amados hermanos, allí está pasando algo. Ha llegado una forma de gobierno con un proyecto de gobierno que aunque lo hizo el pueblo, no todo el pueblo, pero una gran parte del pueblo participó, pero como dice el Señor, que ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella. O sea, alguien de la primera bestia participó de ese proyecto. Alguien que es totalmente de la Iglesia Católica del Vaticano participó de ese proyecto que se está gestando en los Estados Unidos, que se está poniendo actualmente en el gobierno de los Estados Unidos, que se está poniendo en el Estado. Dice, y engaña a los moradores. O sea, esto que va a pasar en los Estados Unidos es un engaño para ellos, para los americanos. Si es un engaño, ¿de qué se trata? ¿Qué van ellos a perder? Hermano, lo que allí le da sentido a los Estados Unidos, lo que hace de ellos un pueblo fuerte, dos cosas. Que son protestantes, o sea, hay libertad religiosa, no hay papado. Y lo segundo es que no tienen rey, que son republicanos. Pero si viene un engaño, quiere decir, y engaña, lo están engañando a ellos, dice la Biblia, y engaña a los moradores de la tierra. Oye, no es a ti, a mí, nosotros no somos americanos, no es a nosotros. Esos proyectos, eso no es para ti, eso no es para mí, eso es para los americanos. Y engaña a los moradores de la tierra. ¿A quiénes? A esos estadounidenses, a esos norteamericanos, por las señales que se le ha permitido hacer. ¿Señales de qué? Hermano, señales de que Cristo viene. ¿Cuál es la señal? Que iba a empezar a hablar como el dragón y a ejercer todo el poder de la primera bestia. Te voy a poner un ejemplo. Señal de que ya Cristo viene. Se está terminando la libertad civil en los Estados Unidos. Te voy a decir por qué. Mira, que ellos hagan proyectos de ley que no quieren inmigrantes. Oye, su país es de ellos. Y que ellos no quieran a una gente allá, eso no es problema. Pues su país es de ellos. Pero ¿qué pasa? En medio de todo, dice el Señor, que hay un engaño para engañar a los norteamericanos. Oye lo que está pasando. Ahora mismo hay un proyecto de ley, una ley ejecutiva. No se podrá hablar español en lugares públicos. ¿Cuáles son los lugares públicos? Iglesia, supermercado, la calle. Oye, todo lo que no es tu casa es un lugar público. Parque, en la calle, en los teatros, en los lugares de recreación, todo eso son lugares públicos y ahí no se podrá hablar español. Bueno, si se cumple al pie de la letra, olvídate de que allá haya ahora una iglesia que pueda ejercer en español, porque estará prohibido y penalizado con 2,000 pesos de multa el que hable en público en los Estados Unidos en español. ¿Qué ley está siendo violada ahí? La libertad civil. Porque Estados Unidos es un país de inmigrantes y tiene un pueblo que es parte de ellos que habla español. ¿Cuál pueblo? Puerto Rico. Bueno, los puertorriqueños que son americanos, que se supone tienen los mismos derechos de ellos. Bueno, ahora mismo su lengua, que es el español, no la van a poder ejercer en suelo norteamericano, en público, porque está prohibido. Pero, al fin y al cabo, hermano, ese traje que dice que están haciendo para los latinos que no son de allá, ¿verdad? Para los extranjeros será un traje a la medida para que pierda la libertad el mismo norteamericano, porque dice la Biblia y engaña a los moradores de la tierra. Ese es un engaño para los mismos norteamericanos,
Porque oye lo que está pasando. El puertorriqueño, que ya es americano, no va a poder hablar español en público. Pierde libertad civil. Pero el americano, que ya tal vez aprendió ese idioma y que se jacta de su libertad, ya no tiene libertad de hablar el idioma español en su país. ¿Cómo va a ser? Pues, este es tu país. Y tú dices que tu país es un país de libertad. Mira, despierta, te están engañando. Este culto traerá su problema, como siempre, pero dice el Señor que dimos el mensaje sin pensar en la consecuencia, y el Señor nos cuidó, y el Señor permitió que el que fuera mártir, y en fin, el que fuera 144,000, el Señor lo va a cuidar. Pero te están engañando, amado hermano. Ese traje es pérdida de libertad civil en los Estados Unidos. ¿Y por qué dicen presencia de la bestia? De la primera bestia. Porque el que quitó la libertad civil y religiosa del mundo fue el papado cuando surgió. ¿Y por qué se dice que Estados Unidos hará una imagen de la bestia? Porque se pondrá igual como se puso el papado. Esa ley quita libertad civil al norteamericano, porque déjame decirte, el extranjero, al fin y al cabo, tiene otro país. Se va para su país, que no pasó nada. Se va a morir, no se va a morir porque en su país fue que nació. Y aunque no haya nacido en su país, ha nacido allá y ahora sea latino, un ejemplo, se va para su país, de su papá y su mamá, es su país. Y no se va a morir por irse. Oíste, no se va a morir por irse. Pero el norteamericano que se queda allá es el que será engañado, porque es él el que tendrá que vivir sin libertad religiosa. Después comenzó el ataque a la libertad civil. Oye, hermano, ¿y qué de esos artistas? Vamos a comenzar mencionando, yo no sé muchos artistas, pero algunos sí. Vamos a mencionar a Anuel, que es puertorriqueño. ¿Cómo se llama el otro? Muy famoso aquí. Bueno, me olvidó el nombre, pero Anuel, que es puertorriqueño. Y otros más que son puertorriqueños, que se supone que son americanos, pero que lo que hablan es español, y cuando van a Estados Unidos dan su concierto en español, y van los americanos y bailan y gozan. No podrán, porque no se podrá hablar español en lugar público. ¿Está entendiendo hasta dónde llega esta ley? Oye, pero eso no se queda ahí, porque ¿qué pasa? Y todas esas personas que están casados, son norteamericanos y están casados con mujeres latinas, y los niños de ellos hablan tanto el español como el inglés, ahora no podrán hablar el español en lugares públicos. O sea que si llevaste un niño para allá que está en la escuela y todavía no sabe el inglés, pues no va a aprender nada, porque todos se lo van a decir en inglés, no le van a hablar ya en español. Tú necesitas asistencia médica y el doctor te va a decir que te tome 2 pastillitas cada tanta hora, pero tú no vas a entender porque ya el doctor tiene prohibido decírtelo en español y te lo va a decir en inglés. Pero ¿qué pasa? Que si la receta venía con algo en español, ahora todo tiene que ser en inglés, porque hay una orden ejecutiva que lo dice. Recuérdate que los otros días él se posteó con su corona, su una burla, queriéndole al americano: oye, te llegó tu rey y tú no te estás dando cuenta. ¿Entendiste? Amado hermano, es tiempo de despertarnos. Hermano, esa sola ley, oye, yo no te estoy hablando de ninguna otra, nada más la de no hablar español en público. Eso va a traer allá un problema como la gente no tiene idea. Y los supermercados, que la gente va, dame esto, dame aquello, compra esto, mira, la cuenta hace tanto, eso se acabó, es en inglés. Yo no te estoy hablando de indocumentados, porque si ellos no quieren indocumentados, eso nadie puede decir nada, ese es su país y eso no es obligado. Pero esta ley de no hablar español en público, y las iglesias hispanas, donde los hermanos van y escuchan un sermón en español, o vamos a volver al tiempo de la misa, que la misa era en latín, por ley, y aunque tú no hablaras latín, tú no aprendías nada porque la misa te la daban en latín. Entonces, tu misa, tu culto ahora, te lo tendrán que dar en inglés, sepa tú o no sepa. Tú estás mirando que allí, en el país de la libertad, right now, ahora mismo, se está terminando la libertad. La profeta del Señor, en la era de Juan, lo profetizó. Amado hermano,
Los puritanos, como le decían, se dieron cuenta que ya Inglaterra se estaba poniendo que no era lugar para vivir. Tú eres que sabes si mirando las leyes que tú estás mirando por allá en United States, tú eres que sabes si crees que todavía ese país es lugar para vivir. Hay gente que dice, no, donde quiera ser igual, no, donde quiera no ser igual, porque dice el Señor que las plagas no van a caer en todos los lugares, no, Señor. Allá sí, tú estás seguro que allí van a caer, pero no en todos los lugares. Amado hermano, hemos terminado el culto. Pero voy a leerte una última cita. Porque como nosotros como adventistas del séptimo día estamos tan divididos, hoy hay galateo, que reformado, que puritano. En el tiempo de ayer eran puritanos, ahora le dicen galateo, le dicen reformado, le dicen todo. Otros que son de la Constitución, otros que son del templo, pero vamos a ver qué nos va a pasar a nosotros, todo lo que nos llamamos adventistas del séptimo día. Búscate el libro Testimonio para la Iglesia, tomo 6. Y vamos a ver qué dice una cita ahí. Para terminar el culto te voy a leer esta cita. Dice, nuestra actitud hacia las autoridades civiles. Testimonio para la Iglesia, tomo 6. Dice, algunos de nuestros hermanos han dicho y escrito muchas cosas que se interpretan como opuestas al gobierno y las leyes. Es un error exponerse así a una interpretación errónea. No es prudente censurar continuamente lo que están haciendo los gobernantes. Nuestra obra no consiste en atacar a los individuos, las instituciones. Debemos ejercer gran cuidado para no ser interpretados como opositores a las autoridades civiles. Esto que he hablado hoy, quise leer esa cita porque pega. Alguien puede pensar que al decir así, estoy hablando en contra de él. No, te estoy diciendo, despiértate, porque el engaño ha comenzado. Sigue diciendo, es verdad que nuestra guerra es agresiva, pero nuestras armas deben basarse en un claro, así dice Jehová. Nuestra obra consiste en preparar un pueblo que subsista en el gran día de Dios. Eso es lo que estamos haciendo con esto. Prepárate, Cristo viene. Ve buscando tu tierrita, ve sembrando tu monte, ve haciendo una reforma en tu vida, en la mía y en la de cada uno de nosotros. Tenemos que hacer una reforma. Dice así. No debemos desviarnos y entrar en cosas que estimularán la controversia ni despertarán antagonismo en los que no son de nuestra fe. Vendrá un momento en que a causa de nuestra defensa de la verdad bíblica seremos tratados como traidores. Repito, vendrá un momento en que a causa de nuestra defensa de la verdad bíblica seremos tratados como traidores, pero no lo apresuremos por actos imprudentes que despierten animosidad y dispensión. Llegará el momento en que las expresiones incautas de un carácter denunciador que hayan sido pronunciadas o escritas negligentemente por nuestros hermanos serán usadas por nuestros enemigos para condenarnos. Las emplearán no solo para condenar a los que hicieron las declaraciones, sino que las atribuirán a toda la organización adventista. Nuestros acusadores dirán que en tal y tal día uno de nuestros dirigentes dijo esto y lo otro contra la administración de las leyes de este gobierno. Muchos se quedarán asombrados al ver cómo fueron archivadas muchas cosas que darán a los argumentos de nuestros adversarios. Muchos se sorprenderán al oír sus propias palabras que se repetirán exageradas para darle un significado que no se proponían. Por lo tanto, ejerzan cuidado nuestros hermanos y hablen cautelosamente en todo momento y en toda circunstancia. Sean todos cautos, no sea que por expresiones temerarias provoquen un tiempo de aflicción antes de la crisis que ha de probar las almas de los hombres. Hermanos, queridos hermanos, toda la organización será acusada por una palabra que diga un solo hombre. Es lo que hemos leído. Nosotros, hermanos, todos los adventistas,
todos los adventistas seremos acusados y perseguidos. Que Dios nos perdone, que Dios nos prepare. Y en el tiempo de Elena no se usaban los audios, pero sabemos que esos audios están siendo archivados y algún día nos acusarán con ellos. Pero dice el Señor que no pudimos callar sin temor, sin perder nuestras almas. El mensaje hay que darlo. Dios se encargará de lo demás. Hermano, que Dios te bendiga. Tiempo de preparación. Esa ley de la cual te hablé, no te la tengo que repetir, traerá muchas consecuencias, porque esa ley toca directamente la libertad civil. Pronto vendrán las leyes que tocarán la libertad religiosa, pero como dice el Señor, eso se tocará de último, porque el Señor en su misericordia lo está permitiendo. Esas son señales, esas son las señales para que nosotros veamos que la marca de la bestia viene por ahí. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que Dios nos ayude a prepararnos. Nosotros tenemos que ser un pueblo unido. Satanás nos ha desunido. Cada quien anda por su lado. Pero Dios quiere tener un pueblo unido, pues nosotros tenemos que preparar a un pueblo para la venida del Señor. Que Dios te bendiga. Feliz Santo Sábado. Y que Dios nos proteja. Dios os guarde en su divino amor, hasta el día en que lleguemos a la patria de estaremos para siempre con el Salvador. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Rey. Reunidos todos seremos un redil habrá y solo una grey. Dios os guarde en su divino amor, en la senda peligrosa de esta vida tormentosa, nos conserve en paz y sin temor. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Rey. Reunidos todos seremos un redil habrá y solo una grey. Dios os guarde en su divino amor, os conduzca su bandera, Dios conceda en gran manera de su espíritu consolador. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Rey. Reunidos todos seremos un redil habrá y solo una grey. Dios os guarde en su divino amor, con su gracia os sostenga, hasta cuando Cristo venga en su reino con
Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santo nombre y el de tu santo Hijo. Venimos, oh Padre, ante tu presencia a presentarnos tal como somos. Hemos hablado un tema que cuando lo escuche, a alguien no le va a agradar. Pero no estamos para agradar al hombre, sino para hacer la obra que tú nos has encomendado. Y es de preparar a un pueblo para que esté en pie para tu venida. Oh Padre Celestial, Juan preguntó en el libro de Apocalipsis, ¿quién será semejante a la bestia? Pues según estudiamos, la segunda bestia. Misericordia te imploramos por ese país al cual tú le has dado tantas bendiciones. Ten misericordia de tu pueblo que se encuentra allí. Ten misericordia de los necesitados, del pobre, del menesteroso, de aquel que necesita estar allí. Abre los caminos para que pueda salir antes de que las puertas se cierren, porque algún día se cerrarán. Pedimos, Señor, por tu pueblo en el ancha faz de la tierra. Prepáranos y despierta a la iglesia adventista el séptimo día. Hazle ver que los tambores de guerra están sonando, que las señales del engaño están comenzando a surgir. Ten misericordia. Haz una reforma en nuestras vidas. Separado de ti, nada podemos hacer, pero para ti todo es posible. Bendice a tu pueblo en el ancha faz de la tierra. El que no tenga su pedacito de tierra, dáselo. Y el que todavía no tenga la urgencia en el corazón de salir de la ciudad, hazle ver que es el momento o pronto será tarde. Bendice nuestro país en el cual tenemos libertad religiosa. Ayúdanos a aprovecharla para presentar tu palabra. Ayúdanos, Señor, danos la libertad de salir en la tarde a la obra misionera, aunque sea dar un estudio bíblico. Ten misericordia. Es en el bendito y santo nombre de Cristo que te lo imploramos, Señor. Amén.